Mariana, quiero el divorcio. Ya veo, independientemente de la razón, no puedo vivir con alguien que ha tenido una aventura. Divorciémonos de inmediato. Imprimí los papeles del divorcio en el ordenador y los empujé delante de Marcos. Preséntalo ahora. Nos veremos en el juzgado. Siento haberte hecho daño, pero gracias por comprenderme. Seremos felices. Cuando Marcos y Elisa estaban a punto de marcharse, Elisa se acercó a mí y me susurró suavemente. A partir de ahora va a ser una vida de lujo. Siento haberte robado a Marcos. Tras decir eso, Elisa mostró una expresión triunfante. Enlazó los brazos con Marcos y se marchó. Una vez terminados todos los trámites, Elisa se estiró y me habló. Por fin se acabó. Bueno, había que hacerlo para que yo fuera feliz con Marcos. Buena suerte viviendo de alubias, Mariana. Con expresión triunfante, Elisa me miró y se rió. No respondí, y Marcos, con cara de perplejidad, se unió a la conversación. ¿Por qué se convierte en una conversación sobre que Mariana es pobre después de divorciarse de mí? Porque te divorcias del Marcos que gana mucho, así que el ama de casa Mariana perderá sus ingresos, ¿no? Al oír las palabras de Elisa, Marcos estalló en carcajadas. ¿De qué estás hablando? La pobre vida está de nuestro lado. Me llamo Mariana. Soy ama de casa trabajadora. Mi trabajo es muy ajetreado y paso mucho tiempo fuera de casa. Marcos me apoya ocupándose de todas las tareas domésticas en mi casa. Esencialmente, es un marido casero a tiempo completo. Llevamos casados solo 3 meses. A pesar de ser recién casados y de mis frecuentes ausencias, Marcos nunca se queja y siempre me consuela cuando estoy cansada del trabajo. Le aprecio de verdad. Teníamos un matrimonio armonioso, pero nunca pensamos que la llegada de alguien cambiaría drásticamente nuestra situación. Un día, al llegar a casa, Marcos me dijo, ¿puedo invitar a casa a un viejo amigo? Me parece bien, pero no es habitual que invites a alguien. Hace poco me encontré con ellos después de mucho tiempo. Lo pasamos muy bien y quedamos en volver a vernos. Quería presentártelos, me explicó Marcos con una sonrisa. Al ver su cara, yo también sonreí. Ya veo. Gracias. Puedo tomarme el próximo fin de semana libre, así que pregúntales si están disponibles. Entendido. Gracias, Mariana. Con cara de felicidad, Marcos se puso inmediatamente a enviar un mensaje en su smartphone. Casi nunca veo a Marcos enfadado o de mal humor. Amo a Marcos por su naturaleza amable y honesta y por su sonrisa despreocupada. Una vieja amiga de Marcos llamada Elisa estaba disponible para venir el fin de semana siguiente. Marcos quería mucho a esta persona. Debía de ser un hombre maravilloso. Yo también tenía muchas ganas de conocer a Elisa. Hoy, Elisa viene a visitarnos a casa. Marcos ha estado cocinando varios platos desde por la mañana para agasajar a su amiga de la infancia. Las habilidades culinarias de Marcos son excepcionales, sobre todo su forma de cocinar. Los platos, de aspecto delicioso, estaban alineados sobre la mesa. Seguro que Elisa estará encantada. Ah, Elisa parece estar cerca. Iré a buscarla. Diciendo eso, Marcos se fue a recoger a Elisa. Nuestra casa está en un rascacielos, con un conserje siempre apostado en la entrada. Los que nos visitan por primera vez suelen confundirse, así que nos preocupamos de ir a recoger a nuestros huéspedes. Estaba deseando conocerle y me preguntaba qué clase de persona sería. Entonces oí abrirse la puerta de entrada. Pase, por favor. Gracias por recibirme. Al oír la conversación, me quedé perplejo. La voz era más alta de lo que esperaba para un hombre. Cuando Elisa entró en el salón, me sorprendí. Vaya, qué habitación. Es tan lujosa. Delante de mí había una mujer que miraba la habitación con curiosidad. Marcos, esta persona, deja que te la presente. Esta es mi amiga de la infancia, Elisa. Elisa, esta es mi mujer, Mariana. Encantada de conocerte. Soy Elisa. Ah, yo también. Me apresuré a devolver el saludo. Por la amiga de la infancia de Marcos y el nombre de género neutro de Elisa, supuse que vendría un hombre. Marcos podría haber mencionado que era una mujer. A pesar de sentirnos un poco incómodos, Marcos y yo decidimos agasajar a Elisa. Cuando fuimos a la mesa del comedor para la comida, Elisa se sentó naturalmente al lado de Marcos.
Normalmente, yo me sentaría al lado de Marcos, ¿no? Aunque me lo pareció, a Marcos no pareció importarle. No era una ocasión formal, así que no dije nada. Pero Elisa acercó su silla a Marcos a propósito. Es una casa increíble, ¿verdad? Los muebles son lujosos y todo es tan bonito, ¿verdad? Podemos vivir así, gracias a Mariana. ¿Es así? Apoyándonos como pareja. Elisa miró a Marcos, mirándole a la cara. No me miró ni una sola vez, y yo me quedé mirando mientras los dos hablaban. Al ver cómo Elisa tocaba de vez en cuando a Marcos mientras charlaban alegremente, me sentí incómodo. A Marcos parecía no importarle en absoluto, pero era fácil imaginar que Elisa no consideraba a Marcos solo un viejo amigo. Guardando silencio para no estropear el ambiente, Marcos se volvió de repente hacia mí y me dijo: ¿ves? Persona divertida. No era una burla. Lo pensaba de verdad. Así que respondí con una sonrisa forzada. Sí. Marcos probablemente no se dio cuenta de cómo me sentía. Debe pensar que me divierto de verdad. Entonces Elisa, que no me había dirigido la palabra hasta ahora, se volvió hacia mí y me dijo: yo también me lo estoy pasando muy bien. ¿Puedo volver a visitarte? Elisa levantó las comisuras de los labios, pero sus ojos no sonreían. Marcos, suspirando vagamente, dijo alegremente: me alegra ver que os lleváis bien. A partir de entonces, Elisa empezó a visitar nuestra casa varias veces por semana. Al principio venía los fines de semana, cuando yo estaba en casa, pero poco a poco fue aumentando la frecuencia de sus visitas y ahora parece que viene incluso cuando estoy en el trabajo. Hoy también. Al volver a casa, vi los zapatos de Elisa en la entrada. Suspiré y entré en el salón. Allí, sentados uno al lado del otro en el sofá y riendo alegremente, estaban Marcos y Elisa. Elisa enlazaba los brazos con Marcos. Incluso después de notar mi regreso, no intentaron separarse el uno del otro. Ya cansada, esta escena me agotó aún más. Bienvenida, Mariana. Al notar mi regreso, Marcos me saludó con una sonrisa. Elisa, sin decirme nada, se limitó a decir: entonces me voy a casa. Y salió de la casa. Elisa estuvo aquí otra vez. ¿No viene demasiado últimamente? Hablé con un suspiro mientras preparaba la comida. Sí, pero Elisa se divorció hace poco y volvió a casa de sus padres. Supongo que se siente sola porque todo el mundo a su alrededor trabaja o tiene su propia familia. Lo siento por ella, pero sinceramente, no me gusta que os veáis cuando yo no estoy. La cercanía se siente extraña. Me gustaría que te contuvieras un poco. Marcos probablemente no tiene malas intenciones. Quiere ayudar de verdad a un viejo amigo que lo necesita. Sin embargo, no podía sentirme bien con Elisa, que toca a mi marido casualmente delante de su mujer y se entromete en casa de un matrimonio durante el día. Al oír mi petición, Marcos se disculpó y dijo que reduciría los encuentros con Elisa. No tuve más remedio que confiar en las palabras de Marcos. Sin embargo, Elisa siguió visitando nuestra casa. Aún así, cuando se dirigía a mí cuando yo estaba en el trabajo, nunca me la encontraba directamente. Entonces, ¿por qué me di cuenta de las visitas de Elisa? Porque Elisa deja deliberadamente un rastro doblando el papel higiénico en tres, sabiendo que ni Marcos ni yo doblamos el papel así. Ella deja su huella intencionadamente. Claramente, fue una provocación. Aunque la frecuencia ha disminuido, sigue viniendo todas las semanas, lo que me llevó a expresar de nuevo mi preocupación a Marcos. Hablé con ella. Ella dice, está bien en el momento, pero luego empieza a llorar en la entrada, diciendo cosas como, es duro, es triste. Me cuesta echarla. Incapaz de culpar más a Marcos, solo le pedí que siguiera pidiéndole que se abstuviera de visitarla. Marcos siempre se disculpaba, pero la situación no mejoraba. Aproximadamente un mes después de la primera visita de Elisa, siguió viniendo a nuestra casa, y yo estaba mentalmente agotada. Quería encontrar la manera de poner fin a las visitas de Elisa. Con ese pensamiento, me dirigí a un lugar al que normalmente no iría sola: la casa de los padres de Marcos. Tal vez habría alguna pista para resolver esto, teniendo en cuenta que los amigos de la infancia, incluidas sus familias, podrían haber interactuado. Llamé al timbre de la casa de mis suegros, aunque de mala gana. Por algo suelo evitar este lugar.
Oh, Mariana, estás sola. Ha pasado tiempo, dijo mamá al verme sola. Mi suegra puso una cara de evidente descontento. La razón era esta suegra, yo le caía mal. ¿Y qué te trae por aquí de repente? Nada en particular. Hacía tiempo que no me dejaba ver, así que pensé en venir a saludarte. Tu visita no me alegra en absoluto. Podría tolerarlo si Marcos estuviera contigo, pero no quiero perder el tiempo contigo sola. Que le hablaran así de duro era casi refrescante. Replicar solo empeoraría las cosas. La mejor estrategia era sonreír y dejarlo pasar. Una nuera tampoco encantadora. Si alguien como Elisa fuera mi nuera, podríamos haber construido una buena relación. Me sorprendió oír de ella el nombre de Elisa. Fue una suerte que el tema viniera de ella. Para no levantar sospechas, mi suegra siguió hablando sin prestarme atención. Marcos y ella son muy amigos desde que eran jóvenes. Ella solía decir, me casaré con Marcos, y luego él acaba casándose con una mujer que ni siquiera puede ocuparse de las tareas domésticas y que no se preocupa por su familia. Estoy muy decepcionada. Siento mis defectos. Sin poner excusas, he admitido mi culpa. Sin embargo, mi suegra seguía refunfuñando sobre mí, repitiendo varias veces, debería haberse casado con Elisa. Si Marcos y Elisa se casaran, mi suegra se pondría muy contenta. Con ese pensamiento, escuché distraídamente sus quejas. 2 meses después de la primera visita de Elisa, sus visitas continuaron. Fue por entonces cuando el papel higiénico de 3 pliegues me dejó indiferente. Mariana, hay algo importante de lo que tengo que hablarte. Marcos, siempre sonriente, se acercó a mí con rostro serio. Este día, el ambiente me ponía tensa. Sí, ¿de qué se trata? ¿Estás libre este fin de semana? Me gustaría tener una charla. Estoy bien. Oye, ¿pero no podemos hablar ahora? No, creo que el fin de semana sería mejor. Con eso, Marcos salió de la sala de estar. ¿De qué podría tratar esta charla tan importante? Nuestra relación parecía estar bien cuando estábamos juntos. ¿Podría tratarse de Elisa? Una ligera sensación de inquietud se apoderó de mí. Sentí una mezcla de ganas de acabar con la charla y de no querer que llegase el fin de semana. El fin de semana prometido se confirmó mi sospecha. Elisa estaba allí, con aspecto de formar parte de la conversación. Marcos fue el primero en hablar. Mariana, quiero que te divorcies de mí. En cierto modo lo había previsto. Tal vez nuestro matrimonio podría terminar, pero esperaba que al final él me eligiera a mí. Pensar que nuestro matrimonio podría terminar tan abruptamente por una mujer, ni siquiera medio año después, se sintió como un golpe en la cabeza, mareándome. ¿Me gusta depender de ti? Estar ocupada con el trabajo y dejarme las tareas domésticas a mí me hacía sentir necesaria. Me hacía sentir que te apoyaba. Yo también lo pensaba. Acabar con los estereotipos de que los hombres deben trabajar fuera y las mujeres ocuparse de las tareas domésticas y apoyarnos mutuamente con aquello que se nos da bien o con lo que disfrutamos parecía lo correcto. Pensé que con Marcos podríamos hacerlo funcionar. Pero ella no puede hacer nada sola. No puede vivir sin mí. Tengo que apoyarla. Marcos creía de verdad que su deseo de ayudar a los que tenían problemas y de ser su apoyo era genuino. Sin embargo, es cuestionable si es correcto abandonar a su mujer para ayudar a otra persona. Mirando a Elisa, ella bajó la mirada, sin parecer arrepentida en absoluto. Una persona con remordimientos no se sentaría profundamente en un sofá con las piernas cruzadas, probablemente mirándome por encima del hombro, pensando que por fin había robado a Marcos. Esto podría considerarse uno de los defectos de Marcos. De repente, preocuparse por ello parecía una tontería. La naturaleza de Marcos no cambiará. Incluso ahora, probablemente se siente un poco culpable, pero sus acciones provienen de un espíritu de ayudar a los demás. Si pensaba en ello como un servicio, seguir negándose al divorcio, creyendo que podría cortar los lazos con Elisa, parecía poco probable. Seguir casado con Marcos parecía un problema de por vida. El divorcio parecía la solución más rápida. Ya veo. Independientemente de la razón, no puedo vivir con alguien que ha tenido una aventura. Divorciémonos de inmediato. Imprimí los papeles del divorcio en el ordenador y se los puse a Marcos delante. Preséntalo ahora. Nos vemos luego en el juzgado.
Marcos pareció sorprendido por mi rapidez, pero cogió los papeles y empezó a rellenarlos allí mismo. Siento haberte hecho daño, pero gracias por entenderlo. Seremos felices. Diciendo esto, Marcos me entregó los papeles de divorcio rellenados. Los acepté en silencio. Cuando Marcos y Elisa estaban a punto de marcharse, Elisa se acercó a mí y me susurró suavemente. A partir de ahora va a ser una vida de lujo. Siento haberte robado a Marcos. Tras decir eso, Elisa mostró una expresión triunfante, enlazó los brazos con Marcos y se marchó. Parece que tienen un gran malentendido, pero no me corresponde a mí corregirlo ahora. En cuanto al divorcio, decidí contratar a un abogado y negociar un acuerdo. Como no teníamos hijos, la discusión versaría principalmente sobre la división de bienes. Hoy, Marcos, Elisa y yo teníamos que reunirnos en el despacho del abogado para hablar. Marcos declaró que aceptaría mis exigencias. Elisa expresó su descontento, pero Marcos la hizo callar, diciendo que era natural, ya que me hacían daño. Exigí una división de bienes. Tenía derecho. Después de arreglarlo todo, Elisa se estiró y me dijo: «Por fin se acabó. Bueno, había que hacerlo para que yo fuera feliz con Marcos. Buena suerte viviendo de habichuelas, Mariana». Con expresión triunfante, Elisa me miró y se echó a reír. No respondí, y Marcos, con cara de perplejidad, se unió a la conversación. «¿De qué hablas? De judías. ¿Qué significa eso?» «Bueno, te vas a divorciar de Marcos, ¿no? Tendrás que vivir en la pobreza a partir de ahora. Así que pensé que te quedarías comiendo judías para ahorrar dinero. Pobrecita. ¿Por qué al divorciarte de mí Mariana va a ser pobre?» Porque te divorcias del Marcos que gana mucho, así que el ama de casa Mariana perderá sus ingresos, ¿no? Al oír las palabras de Elisa, Marcos se detuvo un momento y, de repente, estalló en carcajadas. «¿De qué estás hablando? La pobre vida está de nuestro lado». Elisa nos miró a Marcos y a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Preferí no unirme a la conversación. Marcos, sujetándose el estómago, se esforzaba por seguir hablando. «Ya te he dicho que Mariana es consejera delegada. Nunca dije que estuviera trabajando, ¿verdad?» «Sí lo dijiste, pero pensé que era una broma». «Es verdad, ¿por qué iba a mentir sobre eso? Soy el marido que se queda en casa, y Mariana nos ha estado manteniendo. Es la consejera delegada de la famosa empresa Fati». Al oír el nombre de la empresa, Elisa se volvió hacia mí sorprendida. La empresa Fati, como la empresa Fati con ventas anuales de $1.500 millones, que sale en las noticias, la famosa. «Estás de broma, ¿verdad? Es un honor que me reconozcas. Permítame presentarme de nuevo. Soy Mariana, la consejera delegada de la empresa Fati». Saqué una tarjeta de visita y se la di a Elisa. Elisa la cogió despacio, con cara de asombro. El nombre de la empresa estaba claramente escrito en la tarjeta. Las manos de Elisa temblaban ligeramente. «Vaya, la madre de Marcos dijo que era una élite con un sueldo alto. ¿Cómo puede ser?» Al oír esto, Marcos puso cara de sorpresa, mientras yo pensaba para mis adentros que Elisa y mi suegra estaban confabuladas. Permanecí en silencio y escuché su conversación. ¿Por qué iba a tener mamá semejante malentendido? «Ya hablaste de esto con Mariana, ¿verdad? Pero tu mamá dijo que es impensable que una mujer gane dinero. También dijo que una mujer debe hacer todas las tareas del hogar, llamando lo peor a alguien que no puede cumplir con los deberes de una esposa, entre otras cosas». «Eso es ridículo. Ese pensamiento está pasado de moda», suspiró Marcos, aparentemente disgustado por las opiniones de su madre. «Pero yo elegí a Elisa antes que a Mariana. No es por el dinero, sino por amor, ¿lo entiendes, verdad?» Marcos dijo esto con una sonrisa mientras miraba a Elisa, pero Elisa permaneció estupefacta, ni siquiera segura de estar siguiendo la conversación. «¿Podemos dar por terminada esta discusión? Has aceptado todo, ¿no?» «Sí, con esto terminamos nuestros trámites. Siento haberte hecho daño, Mariana. Me aseguraré de no involucrarme más. Por favor, hazlo, y asegúrate de que la persona de allí, aturdida, y tu madre se mantengan fuera de mi vida también. ¿Entendido? Nos vamos entonces». Marcos sostuvo a una Elisa completamente desinflada mientras salían del despacho del abogado.
El shock de descubrir que su premio era en realidad un marido que se quedaba en casa fue inmenso. Que puedan construir una buena relación en el futuro es muy cuestionable, pero eso ya no me preocupa. Finalmente, libre de esto, sentí una ligereza en mi corazón. De vuelta a la soltería, estaba ocupada con el trabajo pero disfrutaba de una vida despreocupada. Un día, mi secretaria me informó de que una mujer estaba montando una escena en la entrada, exigiendo verme. No parecía relacionada con el trabajo, insistía en ver al director general sin querer hablar de nada más. Dejando a mi personal con la boca abierta, a pesar de un mal presentimiento, ordené a mi secretaria que llevara a la persona a la sala de recepción y pedí estar presente durante la reunión. Como era de esperar, Elisa estaba allí, resoplando con desesperación en su comportamiento. Aquel día me arrepentí de haberle dado mi tarjeta de visita. ¿Qué te trae a mi empresa de repente? ¿Te das cuenta de que montar una escena en la entrada es una molestia? No tengo su información de contacto e intentar ir a su casa hizo que me detuviera el conserje. No tuve más remedio que venir aquí al no poder hablar contigo. Terminamos nuestra discusión durante la negociación del acuerdo, ¿no? No quería volver a verte. No he venido porque he querido. Elisa golpeó la mesa, provocando una mueca de asco en mi secretaria, pero le hice señas para que mantuviera la calma. Así es, he venido a quejarme contigo. ¿Quejarme? Sí, has dicho que hemos liquidado nuestros haberes. ¿Pero a qué viene esa cantidad? Para ser el director general de una gran empresa, estás siendo tacaño. Elisa hablaba rápido, claramente desesperada. No estoy siendo tacaño, es una cantidad justa. Mentira. Es verdad. No parecía que fuera a echarse atrás fácilmente. A pesar de sentirme molesto, decidí explicarle la situación. En primer lugar, nuestro matrimonio solo duró 6 meses. Nos repartimos equitativamente mis ingresos durante ese periodo. Aún así, ¿por qué no podemos vivir en ese rascacielos? La casa y los muebles son propiedad del matrimonio, ¿no? Es injusto que lo acapares todo. Me estaba cansando de lidiar con la persistencia de Elisa. Le expliqué en tono moderado. Recuerdo que la primera vez que viniste echaste un vistazo a mi casa, lo cual fue bastante desagradable. Si las hubiéramos comprado después de casarnos, se considerarían propiedad conyugal, como dijiste. ¿Qué quieres decir? Esa torre mansión y todos los muebles de la casa los compré cuando era soltera, así que todo me pertenece. Nunca hubo posibilidad de que vivieras allí. Ante un golpe de realidad tras otro, Elisa no pudo ocultar su sorpresa, susurrando débilmente. Pensé que casarme con Marcos me daría acceso a la riqueza, al condominio y a muebles lujosos. Todo eso. Es lamentable que fantasearas con eso, pero conseguiste un marido amable y bueno en las tareas domésticas. Confórmate con eso. Así es, ese es el problema. Al oír mis palabras, Elisa pareció volver a la realidad, alzando la voz. ¿Cuál es el problema? Marcos quiere que trabaje. Dice que estoy hecho para ser un marido que se queda en casa. Así que, Elisa, tienes que ganar dinero. Me casé con Marcos pensando que podría vivir cómodamente sin trabajar. Parece natural que uno trabaje si el otro se dedica a las tareas del hogar. El problema de Elisa, sin embargo, es más bien que sus expectativas chocan con la realidad, una situación en la que las quejas de Marcos parecen justificadas. Su papel de marido que se queda en casa solo era sostenible porque yo quería trabajar fuera. Para alguien como yo, a quien le encanta trabajar, tener una pareja como Marcos que se ocupe de la casa es sin duda un buen partido. Siempre he vivido en casa de mis padres y nunca he trabajado como es debido. Ahora hago malabarismos con trabajos a tiempo parcial, pero no puedo asegurarme unos ingresos estables porque no soy una empleada a tiempo completo. Sin embargo, Marcos no se enfada. Dice que, con mis habilidades culinarias, puedo preparar fácilmente comidas gourmet incluso con un presupuesto ajustado. Ahorremos dinero juntos como pareja. Es irritantemente positivo. De hecho, eso puede ser un poco problemático. La capacidad de Marcos para tomarse todo de forma positiva podría considerarse un punto fuerte, pero su ocasional falta de tacto puede resultar irritante. No para de decir, incluso una vida de alubias está bien mientras estemos juntos. Tengo suficientes habilidades culinarias para hacer que los platos de alubias sean emocionantes todos los días.
Pensé que serías tú la que lucharía con un estilo de vida así, y me sentí bien por ello. Si hubiera sabido que sería así, no me habría casado con Marcos. No necesito un hombre así. Retíralo. Es probable que su frustración se deba a que no ha podido vivir la vida de lujo que imaginaba, a que se ha visto obligada a llevar un estilo de vida pobre y a vivir con un marido agradable pero incapaz económicamente. Es su karma por ser tan egocéntrica, pero me culpa a mí y descarga su frustración en mí como si fuera culpa mía. Sin embargo, no podría importarme menos. No podría importarme menos cómo te sientes, y tampoco necesito un hombre infiel. ¿Es eso todo por lo que has venido? Entonces vete, por favor. Al decir esto, mi secretaria no esperó la respuesta de Elisa y rápidamente llamó a seguridad para que la escoltaran a la salida. La oí protestar en el pasillo, pero su voz se fue apagando poco a poco. Tranquilizado por la decisión de mi secretaria de ordenar a los de seguridad que echaran a esos intrusos, suspiré profundamente. Ya había tenido bastantes problemas. Desde entonces, no había habido más ataques de Elisa, y yo disfrutaba de días tranquilos en el trabajo. Un día, cuando salía de la oficina sin tener que trabajar hasta tarde, alguien me agarró del brazo de repente. Sorprendida e incapaz de hablar, miré temerosa para ver a mi suegra mirándome con furia. «Ahí estás. Llevo horas esperándote y no has aparecido. ¿Cómo te atreves a no dejar entrar a tu suegra en casa y, en cambio, echarla? ¿Qué clase de descaro tienes?» Aquí llega otra figura molesta, mi suegra. Había olvidado que había otra persona molesta con la que lidiar. La mera persistencia en esperar a que saliera del trabajo me produjo escalofríos. Respondí con firmeza, ocultando mi malestar. Dave, Marcos y yo estamos divorciados, así que ahora somos extraños. No tengo motivos para dejar entrar en mi casa a personas ajenas. He dejado claro al casero del edificio que solo pueden entrar quienes yo apruebe. ¡Qué insolente eres! Respeta a tus mayores. Chilló en un tono que nunca antes había oído. Increíblemente desagradable. Lo haría si hubiera algo en ti digno de respeto, pero no lo hay. ¿Por qué me tiendes una emboscada? ¿Qué quieres? Emboscada suena muy negativo. He venido hasta aquí porque tengo algo importante que decirte. No te lo he pedido. Quería huir inmediatamente de esta situación, pero sabía que evitarla podría llevarme a más emboscadas. No quería volver a encontrarme con esta persona, así que decidí escucharla, planeando acabar con esto de una vez por todas. ¿Por qué no me dijiste sinceramente que Marcos no estaba trabajando? Es tu culpa que esté en este lío ahora porque me engañaste. Te he dicho muchas veces que yo era la que trabajaba fuera y Marcos se ocupaba de la casa. Tú eres la que siempre me llamaba mentirosa o me ignoraba, culpándome de sus propios malentendidos. ¿Era un inconveniente? Entonces deberías haberte asegurado de que lo entendía. Empecé a vivir con Marcos y su mujer pensando que podría disfrutar de una vida lujosa. Pero la casa no es un rascacielos y cada día hay más frijoles. Ya no puedo más. Entonces, tú también ibas detrás del dinero como Elisa. Sufres porque dependes de la riqueza de otros. Cállate. Es culpa tuya que sufra así. Deberías pagar mis gastos por el resto de mi vida. Eso es absurdo. No hay forma de que eso suceda. ¿Tu marido no trabajaba? Aunque Marcos y Elisa carezcan de medios, deberías poder arreglártelas por el momento, ¿no? Sí, mi suegro aún vive, pero lleva muchos años en misiones de larga duración fuera de casa y rara vez vuelve al hogar familiar. No obstante, hubo ocasiones en las que nos vimos, y siempre me trató con mucha amabilidad. Soportar las quejas de mi suegra era un fastidio, pero gracias a mi suegro podía soportar visitar a mi familia política. Bueno, eso es, respondió dubitativa. La última vez que tu padre vino a casa, se enteró de que Marcos se había vuelto a casar con Elisa y se divorció de mí. Incluso me echó de casa. Así que decidí vivir con Marcos y su familia. Es natural que te cuestionen cuando la mujer de un hijo ha cambiado de repente. Dado el carácter de mi suegra, probablemente habló mal de mí, lo que incomodó a mi suegro. Pero incluso después de separarme de mi marido, pensé que vivir con Marcos, a quien suponía rico, me permitiría una vida lujosa. Fui demasiado firme con él, y ahora ni siquiera puedo pedir ayuda a mi marido. Estoy verdaderamente consternada. Su marido era un hombre compasivo que me trataba con amabilidad. Si hubieras correspondido a sus sentimientos,
seguramente te habría ayudado. Sin embargo, a lo que te enfrentas ahora es el resultado de tu desprecio por los demás. No te ayudaré en absoluto. Al principio, mi suegra pareció algo contrita, pero al negarme firmemente a ofrecerle ayuda, su expresión volvió a llenarse de ira. ¡Qué terrible! ¡Qué inhumano! Después de todo lo que he hecho para apelar a ti, no importa lo que digas. Si sigues montando una escena, llamaré a la policía. Estás causando problemas delante de mi empresa. Al oír la palabra policía, el rostro de mi suegra palideció. Se mordió el labio con frustración, pero se marchó sin decir nada más. Se marchó desplomada, con aire de desesperación. Por lo que me contó un abogado, Marcos, Elisa y mi suegra siguen viviendo juntos. Marcos pretendía seguir siendo un marido que se quedaba en casa, pero al darse cuenta de que Elisa y mi suegra no ganaban lo suficiente para los tres, decidió buscar trabajo. Sin embargo, sin una razón válida para no trabajar durante varios meses, Marcos solo pudo encontrar empleo en una empresa mal pagada. Al final, el sueldo de Marcos no fue suficiente y Elisa y mi suegra tuvieron que aceptar trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes a duras penas. Cuando Marcos se ocupaba de la casa, estaba impecable y preparaba comidas caseras. Ahora que todos trabajan, la casa es un desastre. La mayoría de las comidas son precocinadas y las discusiones han aumentado. Mientras tanto, yo llevaba una vida cómoda. Podía contratar un servicio de limpieza para mantener la casa ordenada, y había un montón de opciones deliciosas para cenar fuera o a domicilio. De hecho, disfruto cocinando cuando tengo tiempo. De vez en cuando, cocinar para cambiar de aires no está nada mal. Estaba disfrutando de mi vida despreocupada y en solitario. En cuanto al trabajo, una empresa con la que empecé a tratar resultó ser la empleadora de mi suegro, lo que me permitió reencontrarme con él. Mariana, lo siento mucho. Mi tonta exmujer y mi hijo te han hecho daño. Ninguna disculpa será suficiente. Me pidió disculpas, pero no había nada malo de su parte en esta situación. Por favor, no te disculpes, aunque ya no seamos familia. Espero que podamos seguir teniendo una buena relación en el futuro. Con una leve sonrisa, mi suegro me dio las gracias. Ya he tenido bastantes relaciones por ahora. Por ahora, estoy centrado en dedicarme al trabajo.